Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema de El hoy. código de avería P0172 significa Sistema de combustible demasiado rico, Banco 1. La computadora de su automóvil establecerá el código cuando determine que hay demasiado combustible, o muy poco oxígeno, en la mezcla. Aire combustible del motor. Nota, al sensor de oxígeno no le importa el combustible no quemado en la corriente de escape, el sensor está diseñado para detectar oxígeno, no combustible. Así que cuando un cilindro falla debido a la chispa o a la compresión, habrá combustible sin quemar en la corriente de escape y oxígeno que no se ha unido con ese combustible, ambos pasando a través del sensor de O2, pero el sensor solo verá el oxígeno. ¿Qué significa Banco 1 en P0172? La parte Banco 1 de este código indica que el problema se concentra en el lado del motor que incluye el cilindro número 1. Dado que los motores de 4 cilindros en línea solo tienen un banco, se considera que el único banco que tienen es el banco 1. Pero los motores de 6 cilindros en línea pueden tener 2 bancos, 3 cilindros por banco, aunque el motor tenga una configuración en línea. ¿Cuáles son las posibles causas del código P0172? Como cualquier otro código OBD2, un P0172 puede ser causado por una variedad de problemas. En otras palabras, no hay manera fácil de determinar lo que está causando el problema que no sea examinar las partes críticas responsables de mantener la mezcla correcta de combustible. Aquí están las diversas razones posibles por las que se obtiene el código de motor P0172, aceite de motor contaminado, demasiado tiempo. Desde el último cambio de aceite, un inyector de combustible con fugas presión de combustible excesiva debido a una restricción a lo largo de la línea de retorno de combustible o un regulador de presión de combustible defectuoso cartucho de carbón saturado debido al embalaje del depósito de combustible filtro de aire obstruido restricciones en alguna parte del sistema de admisión de aire obstrucción. Por acumulación o daños físicos en estos componentes del escape, catalizador, tubo de escape y silenciador. Sensor de O2 defectuoso, pero los sensores de O2 fallan más a menudo leyendo pobre, no rico. Fuga de escape, antes del sensor de O2, una fuga permitirá que el oxígeno entre en la corriente de escape, por lo general lanzando el código contrario en lugar de un P0172, problemas con otros sensores, por ejemplo, sensor de temperatura del refrigerante, sensor de flujo de masa de aire, problemas de circuito, como conexiones sueltas y cableado dañado, problemas con el PCM, como software que necesita actualización. ¿Cuáles son los síntomas comunes de P0172? Una mezcla rica de combustible puede hacer que su motor consuma más combustible. Debido a las medidas extraordinarias que el SM/PCM puede utilizar para mantener el sistema de combustible en equilibrio, es posible que no note ningún síntoma aparte de una luz check engine 1000. En casos extremos en los que otro componente ha fallado, los síntomas pueden ir desde leves a daños en el motor. Su sistema de escape también está en peligro porque el combustible no quemado que llega a los conductos de escape puede quemar y dañar piezas como el catalizador. Para evitar estos quebraderos de cabeza, esté atento a estos síntomas: luz de control del motor, falta de potencia del motor, ralentí, irregular dificultad al acelerar, fallos de encendido, fuerte olor a combustible procedente del tubo de escape o del interior de la cabina, bajo consumo de combustible. Como diagnosticar el código P0172? Como se mencionó anteriormente, hay muchas causas potenciales para el código OBD2 P0172. Por lo tanto, diagnosticar el problema exacto que desencadena el código de avería puede ser difícil. ¿Cómo arreglar el código de avería P0172? Hay muchas maneras de arreglar un código P0172, pero dependerá de la causa exacta. Es posible que solo tenga que limpiar un componente, pero en algunos casos es probable que tenga que reemplazar algo. Como resultado, no hay una solución rápida para este problema. Tendrá que diagnosticar el código con precisión, como se ha descrito anteriormente, y luego llevar a cabo las reparaciones necesarias. Y, por supuesto, recuerde que todos los vehículos son diferentes. Al solucionar problemas y reparar códigos de avería OBD2, asegúrese de consultar la información de reparación de fábrica para su aplicación. Los manuales de reparación, como los de Chilton, son útiles, pero una suscripción a Ayata es aún mejor. Ayata ofrece suscripciones de un solo vehículo para los aficionados al bricolaje que proporcionan información detallada de reparación de fábrica.
Idealmente, los motores de combustión deberían quemar una mezcla de combustible de 14,7:1. Esto significa que debería haber 14,7 partes de aire y un parte de combustible en la mezcla por peso, no por volumen. Un motor utiliza esencialmente unos 9.000 galones de aire por cada galón de combustible. Los ingenieros siempre miden el combustible por peso. Los inyectores se clasifican según el número de libras, gramos, kilogramos, etc. de combustible por hora que pueden suministrar con un ancho de pulso determinado. El SM/PCM y el sensor de O2 tienen como objetivo mantener el equilibrio en la cámara de combustión. Si la mezcla se aleja demasiado del equilibrio, se almacena un código. Si la mezcla aire-combustible está suficientemente desequilibrada, la pequeña cantidad de oxígeno se consumirá y habrá mucho HC, que es combustible sin quemar que deposita hollín en las bujías. ¿Pueden utilizarse los sensores de oxígeno aguas abajo para calcular la relación aire-combustible? El ordenador determina la relación aire-combustible controlando los sensores de oxígeno anteriores, pero si el SM/PCM determina que los sensores de oxígeno anteriores ya no son fiables, los sensores posteriores situados detrás del catalizador delantero se utilizarán para calcular la relación aire-combustible. Muchos mecánicos no saben esto y puede que ni siquiera lo crean, así que tenlo en cuenta. ¿Qué es el ajuste de combustible? Para empezar, hay recorte de combustible corto y hay recorte de combustible largo. Fuel trim es el indicador de ajuste de la mezcla de combustible del SM/PCM que es visible en un flujo de datos en vivo de una herramienta de análisis. Las señales del sensor de O2 pueden medirse con un osciloscopio o voltímetro digital, pero el fuel trim no puede medirse de ninguna otra manera excepto por datos en vivo en una herramienta de análisis. El ajuste de combustible es la respuesta programada del SM/PCM a condiciones percibidas como ricas o pobres, según lo informado por el sensor, es, de oxígeno. Acerca del ajuste de combustible a corto y largo plazo. Las compensaciones de combustible a corto y largo plazo suelen mostrarse en forma de porcentajes, la escala se organiza como una línea recta numérica, con el 0 en el centro, los números positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. Un ajuste de combustible adecuado en un sistema sano debe operar en un solo dígito justo por encima y por debajo de 0 y siempre debe moverse ligeramente hacia arriba y hacia abajo por encima y por debajo de 0. Un ajuste de combustible adecuado en un sistema sano debería operar en un solo dígito justo por encima y por debajo de 0 y siempre debería moverse ligeramente hacia arriba y hacia abajo por encima y por debajo de 0. Cuando la herramienta de análisis muestra un histograma del ajuste corto de combustible justo encima de la traza del sensor de O2. Para comparar, notará que el ajuste corto de combustible se parece a un patrón de dientes de sierra, y el patrón de O2 se parece a jorobas de camello. En un sistema sano, el sensor de O2 cambiará de 2 a 5 veces por segundo, normalmente más a velocidades de motor más altas. A medida que el O2 aumenta, el ajuste de combustible disminuye, a medida que el patrón de O2 cambia de dirección, también lo hace. El ajuste de combustible, que siempre se mueve en la dirección opuesta a la señal de O2. De nuevo, el ajuste de combustible responde a la entrada y actividad del sensor de O2, que es un indicador a posteriori de la combustión. Si el O2 oscila alto, rico, y permanece allí, el ajuste de combustible responderá comenzando a corregir hacia el lado negativo de 0 y continuará corrigiendo hasta que el sensor de O2 indique que la corrección negativa ha devuelto el sensor de O2 a la actividad normal. El SM/PCM establecerá el código P0172 en este caso. En circunstancias extremas, se puede ver una reducción de combustible a 30%. El SM/PCM hace una corrección de compensación de combustible modificando el pulso del inyector. Aquí hay un consejo cuando se diagnostica P0172. La compensación de combustible a largo plazo es un factor de ajuste grueso que se trinca lentamente en la misma dirección que la compensación de combustible a corto plazo hasta que la compensación de combustible a corto plazo vuelve al rango 0. Así que cuando busque la causa de un P0172, si está utilizando una herramienta de análisis que muestra datos en tiempo real, compruebe primero el ajuste de combustible largo, ya que es un indicador de dónde se produjo el ajuste de combustible corto en cuanto se produjo el problema. Cualquier valor de ajuste de combustible superior a 10 o negativo 10 significa que hay un problema. Cuanto más lejos de 10 en ambas direcciones, mayor es el problema. Cuando el LTFT cae entre -20 y 25, esto varía ligeramente de un fabricante a otro,
El código P0172 y o P0175 probablemente se establecerá. Código de avería P0172. Código de avería P0172. JPG. Código P0172.